Buenas noches, licenciado. A mí me ha tocado exponer la segunda parte del modelo de regresión de Waldrich. La división del modelo de regresión simple. En gran parte del análisis en economía aplicada parten de que Y y X son dos variables que representan alguna población y se desea explicar en términos de X o estudiar cómo varía y cuándo varía X. Para establecer un modelo que explique en términos de X, hay que tomar en consideración tres aspectos. Dado que entre las variables nunca existe una relación, ¿cuál es la relación funcional entre entre Y y X? ¿Cómo se puede estar seguro de que la relación entre Y y X sea una relación constante? Estos comportamientos pueden resolverse estableciendo una ecuación que relacione Y con X. Una ecuación sencilla es Y es igual a B sub 0 más B sub I por X más el error o intercepto. Esta ecuación se la llama modelo de regresión lineal de dos variables o modelo de regresión lineal bivariada. Debido a que en este modelo se relacionan dos variables que serían X y Y. Cuando la variable Y y X se relacionan, se les da diversos nombres que se usan indistintamente. Para Y se le conoce como variable dependiente, variable explicada, variable de respuesta, variable predicha o regresando. Y para X se le conoce como variable independiente, variable explicativa, variable de control, variable predictora o variable de regresor. Para U, llamado también término de error o perturbación en la relación, se presenta a factores distintos a X y que afectan a Y. La ecuación también resuelve el problema de la relación funcional entre Y y X. Si los demás factores en U permanecen constantes, de manera que en el cambio de U sea 0. El cambio de U igual a 0, entonces X tiene un efecto lineal sobre Y. Aquí vemos una fórmula. El cambio de Y es igual a B sub 1 más el cambio de X. Sí, el cambio de U es igual a 0. En otras palabras, más concretas, un análisis de regresión simple en realidad trata a todos los factores que afectan a Y que son distintas a X como factores no observados. Aquí vemos un ejemplo de una ecuación sencilla para un salario. Un modelo en el que se relaciona el salario de una persona con la educación observada y con otros factores no observados en el salario. Aquí vemos que el salario es igual a B sub 0 más B sub 1 por la educación, más la perturbación. Esto significa que B sub 1 es el parámetro de la pendiente en relación entre cuando todos los demás factores en U permanecen constantes. Este parámetro es de interés primordial en la economía aplicada. Aquí vemos que la educación depende del salario. Existen tres supuestos que deben cumplirse para llevar a cabo una regresión lineal. Estos supuestos son: la varianza de los errores debe ser homocedástica. Esto quiere decir que tiene que tener relación con lo que vamos a investigar o con lo que vamos a analizar. El siguiente supuesto sería que las variables explicativas deben ser ortogonales, es decir, no comparten información. El tercer supuesto sería que los errores no deben estar correlacionados entre sí.
Obtención de las estimaciones de mínimos cuadrados ordinales. Una vez que se han analizado los ingredientes básicos del modelo de regresión simple, se abordará el tema de cómo estimar los parámetros B sub 0 y B sub 1 de la educación. Aquí vemos la fórmula de que Y sub I es igual a B sub 0 más B sub 1 por X sub 1, sub I, perdón, más el ESOR sub I. En este gráfico vemos la dispersión de los ingresos y ahorros de 15 familias y función de regresión poblacional. Como Ulises ya dijo en unas clases, el ahorro depende del ingreso. Una vez que se han determinado los estimadores por el MCO, del intercepto y de la pendiente, se obtiene la línea de regresión del MCO. Vemos que la propiedad de mínimos cuadrados ordinarias en cualquier muestra de datos. En la relación anterior se dedujeron las fórmulas para las estimaciones por el MCO, del intercepto y de la pendiente. En esta sesión se verán algunas otras propiedades algebraicas de la línea de regresión ajustada del MCO. Varias de las propiedades algebraicas que se van a deducir pueden parecer muy simples. Sin embargo, entenderlas ayudará a comprender lo que pasa con las estimaciones del MCO y con los estadísticos con ellos relacionados al manipular los datos de cierta manera. Por ejemplo, cuando se modifican las unidades de medición de las variables dependientes o independientes. Valores ajustados y residuales. Se supone que las estimaciones del intercepto y la pendiente B sub 0 y B sub 1 han sido obtenidas para los datos muestrales, dados. Una vez que se tiene B sub 0 y B sub 1, se puede obtener el valor ajustado Y sub I correspondiente a cada observación. Aquí vemos las propiedades algebraicas de los estadísticos del MCO. Las estimaciones del MCO y las correspondientes estadísticos tienen varias propiedades útiles. A continuación se verán las tres más importantes. La suma, por tanto, el promedio muestral de las residuales del MCO es cero matemáticamente. Esta propiedad no necesita ser probada, ya que las estimaciones del MCO B sub 0 y B sub 1 se eligen de manera que la suma de los residuos sea igual a cero. La propiedad 2 nos dice que la covarianza muestral entre los regresores y los residuos del MCO es cero. Esto es consecuencia de la condición del primer orden, que en términos de los residuales puede expresarse como la sumatoria de X sub I por el ESOR es igual a cero. El promedio muestral de los residuos del MCO es cero, por lo que el lado izquierdo de la ecuación es proporcional a la covarianza entre la X sub I y el ESOR. La propiedad 3 es el punto de X promedio y Y promedio. Se encuentra siempre sobre la línea de regresión del MCO. En otras palabras, si se sustituye que el X promedio por X es el valor predicho de Y promedio. Aquí estamos sustituyendo en la fórmula que les mostré anteriormente. En vez de X que teníamos, le estamos poniendo el X promedio y nos daría el Y promedio. La suma total de los cuadrados, que sería igual a la sumatoria de Y sub I menos ym elevado al cuadrado. Es la medida de variación total en las que Y sub I, es decir, mire qué tan dispersos están de las Y. La suma explicada de los cuadrados.
es igual a la sumatoria de y sub i menos y elevado al cuadrado. Esta nos indica que mide la variación muestral de la y. Las sumas residuales de los cuadrados es igual a la sumatoria del ESOR elevado al cuadrado. Esta nos indica que mide la variación muestral del ESOR. La variación total de y puede expresarse como la suma de la variación explicada más la variación no explicada RC, que sería igual a lo que hemos visto en la suma total de los cuadrados es igual a la suma explicada de los cuadrados más las sumas residuales de los cuadrados. En resumen de las fórmulas funcionales en las que se emplea logaritmos. Aquí vemos un modelo de nivel, y sub 1 es igual a b sub 0 más b sub 1 por x sub 1 más el ESOR. En la interpretación del regresor vemos que el cambio de y va a ser igual a b sub 1 por el cambio de x, donde decimos que el intercepto de b sub 0 es el valor predicho de y cuando x es igual a 0. Aunque en algunos casos no tiene sentido que x valga 0, ya que b sub 0 no tiene gran interés por sí mismo. En logaritmo nivel, vemos que en interpretación del regresor, el porcentaje del cambio de y es igual al 100% de b sub 1 por el cambio de x. En esta ecuación decimos que tiene semiestadicidad respecto a x. En logaritmo de logaritmo, vemos que en la interpretación del regresor, el porcentaje del cambio de y es igual a b sub 1 por el porcentaje del cambio de x. En esta ecuación podemos decir que tiene elasticidad de y respecto a x. Regresión a través del origen. En raros casos se impone la restricción de que cuando x sea igual a 0, el valor esperado de y sea 0. Hay ciertas relaciones para las que esto es razonable. Por ejemplo, si el ingreso X es 0, entonces la recaudación de impuestos al ingreso Y deberá ser 0. Además, hay ocasiones en las que en un modelo que originalmente tiene un intercepto distinto de 0 se transforma en un modelo de intercepto. También se emplea el método de mínimos cuadrados ordinales, el cual en este caso minimiza la suma de los cuadrados de los residuales. Aquí en la fórmula podemos ver que la sumatoria de y sub i menos b por x sub i elevado al cuadrado. Empleando cálculos de una sola variable, se puede demostrar que b debe ser una solución de la condición de primer orden. Aquí en esta otra fórmula vemos la sumatoria de x sub i por y sub i menos b por x sub i va a ser igual a 0. En esta ecuación se puede despejar b, lo que nos daría b va a ser igual a la sumatoria de x por y dividido entre la sumatoria de x elevado al cuadrado. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se interpreta r al cuadrado?
El R al cuadrado es el cociente de variación explicada y se le interpreta como la proporción de la variable muestral de y que es explicada por X. Yo tengo una pregunta. ¿Qué factores representa el término de error U? Es el... Disculpa, no te escuché bien. ¿Podrías repetir tu pregunta? ¿Qué factores representa el término de error U o perturbación? El término de error U es también llamado perturbación, ¿no? Como tú dijiste. Se presentan los distintos factores a X que afectan a y a su vez son distintos de X. ¿Alguien tiene otra pregunta tal vez? No sé. Bueno, eso sería todo para mi exposición. Voy a dejar de grabar y gracias por la atención.